Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Garbiñe Larralde, profesora de dibujo y amante del visual thinking. Pues estamos en un nuevo episodio de Café con Rosa Liarte, literal, porque es por la mañana y bueno, tengo una amiga, la verdad que puedo considerarla amiga, he coincidido con ella varias veces en formación, sobre todo en Palma de Mallorca, y yo la tengo como, un día se lo dije y se echó a reír, ¿no? Pero para mí es la madre del visual thinking en España. Ella me mataba aquel día que se la solté, pero para mí Garbiñe es una persona muy especial y hoy la tengo aquí como invitada y tiene obra en casa. Estábamos las dos riéndonos antes de empezar porque tiene taladro en casa, esperemos que no salte mucho mientras grabamos este podcast, pero bueno, bienvenida Garbiñe al Café con Rosa Liarte. Hola Rosa, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer lo que haces, porque al final es verdad que bueno, es un lujo tener a alguien como tú que nos pone en contacto, que nos hace aprender tanto y que genera este tipo de espacios, ¿no? Donde compartir y aprender, porque yo soy una fiel seguidora tuya y casi todos los podcasts que has ido subiendo ya me los voy escuchando igual a destiempo, pero bueno, poco a poco ahí voy. O sea que muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Para mí también eres una amiga, además de una gran referente. Y bueno, un lujo estar aquí. Lo sé que eres fiel seguidora y lo bueno del podcast es que lo puedes escuchar cuando te apetezca y que los episodios no se pasan, más con la temática que tenemos, ¿no? Así que, bueno, para quien no conozca a Garbiñe, ya sabéis que te os pregunto siempre quién es Garbiñe para quienes te escuchan. Bueno, pues Garbiñe realmente es una chica de pueblo. A mí me gusta mucho esa idea porque soy muy de andar por casa y creo que quien me conoce de alguna manera, bueno, pues me puede ver así, ¿no? Yo soy una chica de pueblo que un día decidió estudiar Bellas Artes y se vino a Bilbao, hizo Bellas Artes, pues no estaba contenta con lo que le pasaba en Bilbao y pidió una beca, se fue a Marsella. Tuvo una experiencia Erasmus en Marsella. De Marsella hizo un salto y se fue a Centroamérica. Y ese fue como un momento así como muy clave en mi vida porque fue ahí donde entré en contacto con la educación, donde conocí a los maestros populares y me moví un poco en el mundo de la educación y donde empecé a dar clases en la universidad. Entonces, esta es Garbiñe. Garbiñe luego volvió a Bilbao, ya bastante mayorcita, y con una familia, volvió a sentarse aquí en Bilbao. Y bueno, entró en educación ya en secundaria y en el mundo en el ámbito del dibujo, del artístico, y bueno, pues eso fue lo que le hizo aproximarse a otras maneras de enseñar y a otras maneras de aprender, de las que luego hablaremos, porque es ahí donde me colocas tú como experta en visual thinking, pero bueno, yo solo soy una aprendedora del visual thinking, y de este universo. Sí, de hecho, tus dibujos, yo creo que tú misma puedes ver la propia evolución de la propia Garbiñe a lo largo de tu Instagram, bajas, y puedes ver la evolución del dibujo y del trazo. O sea, es increíble cómo ha mejorado, porque lo he visto, ¿no? Yo misma, o sea, que como tú dices, se aprende cada día con el visual thinking y a mejorar cada vez más, ¿no? Pero bueno, no te vas a escapar sin la pregunta del podcast. ¿Qué es para ti la educación? A ver si ese percutor ahí que está sonando no te deja. Bueno, pues para mí educación ahora mismo lo es todo. Es muy curioso, ¿no? Muy curiosa la evolución o la relación que yo he tenido con la educación a lo largo de mi vida, ¿no? Porque yo recuerdo que justo antes de irme a Centroamérica, yo viví 8 años en Centroamérica, y justo antes, yo ya tenía 27 años cuando decidí irme, me llamaron de las listas de educación para hacer una sustitución, y tuve una pelea
tuve una pequeña discusión con mi madre, porque claro, a mi madre le parecía una barbaridad que teniendo una posibilidad de entrar a trabajar en el mundo de la educación, pues yo no la aprovechara. Y yo le dije que yo no tenía paciencia para ser maestro. O sea, yo le dije, mamá, que no puedo. Y te metes luego con Y adolescentes eso. encima. Entonces, y me fui. Y fue en El Salvador donde entré en el mundo más en contacto ya con el mundo de la educación informal, luego entré en la universidad. Y para mí el mundo de la educación ahora es todo. Yo tengo no sé, la capacidad, creo, para mí es algo maravilloso, ¿eh? La capacidad de que aquello en lo que me meto, consigo apasionarme con ello, ¿no? Entonces fue luego ya en El Salvador cuando entré en contacto con el mundo de la educación, al principio de manera pues en educación informal y luego ya en la formal y realmente fue un mundo bueno, que me apasionó o que conseguí que me apasionara, ¿no? Una vez aquí ya vuelvo una vez en Euskadi, cuando entro en el mundo de la educación secundaria, que era todo un reto, pues voy buscando maneras, ¿no? de hacer. Entonces, para mí, al final, educación es vida. Educación es arte también, porque al final yo casi considero la educación como mi proyecto artístico, ¿no? Al final un proyecto artístico es algo que tú creas, que tú vas conformando a medida que tienes una línea, ¿no? de investigación y en este caso pues para mí es la educación, lo visual, el visual thinking, no sé, es como un mix muy curioso, pero que a mí me tiene como siempre muy emocionada, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho. Pero eso sí, tengo la suerte, creo que si hubiera hecho cualquier otra cosa, creo que también hubiera conseguido apasionarme y bueno, disfrutar con ello. Uh-huh. Yo creo que a mí me pasa como a ti, ¿no? Que a lo que nos dedicamos nos volcamos, ¿no? En mi caso con el patinaje antes y lo mismo ahora. Creo que volcamos todos nuestros esfuerzos en ello, ¿no? Pero me ha encantado lo que has dicho, que educación es vida, es arte. O sea, es buenísima esa. A mí me ha gustado porque para ti en torno al arte va todo, ¿no? Pero ¿por qué empiezas a dibujar, Garbiñe? ¿Por qué te metes en este mundo? Has dicho que estudiaste arte. Lo que habrás aprendido en El Salvador no me lo quiero ni imaginar, habrá sido una pasada, una experiencia de vida. Y ahora, ahí en el norte, ¿por qué decides en buscar ese camino con el dibujo? ¿Cómo fue? ¿Tu vía de escape o qué pasó? Pues fue muy curioso, porque yo recuerdo una conversación que tuve con un compañero ya cuando yo estaba ya en estas salsas de educación y tal, que nos juntábamos aquí en Educafé Bilbao y tuve una conversación con un compañero y yo le decía que para mí el dibujo no era importante, que no me parecía que a nivel artístico el dibujo fuera como un sustrato como necesario, ¿no? Y un año, Pues sí, menos mal. un año después descubrí el visual thinking y a partir de ahí, Rosa, realmente el dibujo ha sido, ha sido un redescubrimiento. Es verdad que yo bueno, te voy a contar cómo fue mi contacto con el visual thinking. Yo estuve en el 2015, creo que fue, nos juntamos la gente de Educafé Bilbao y fuimos a una charla TED que estaba dando Fernando Trujillo en Bilbao, un TEDx que hubo en Bilbao. Y en esa charla había alguien que estaba dibujando la charla en la parte de atrás. Sí, es común en las charlas TED contratan efectivamente. a alguien. Entonces yo era la primera vez que lo veía. Claro, estábamos en el 2015, yo no había visto eso previo en ningún sitio. Y claro, a mí en ese momento coincidió, la charla era el TED era sobre la serendipia, o sea que ya a mí ya el punto era como muy curioso, ¿no? Y la serendipia hizo que en ese momento a mí me hubieran confirmado que al año siguiente yo tenía que dar una asignatura en el colegio en el que estaba antes, que era Fundamentos del Arte, una asignatura de historia del arte, que o sea, es Fundamentos del Arte, es la historia del arte, pero en la modalidad del bachillerato artístico, ¿no? Que es la troncal, la asignatura de modalidad. Y entonces, claro, yo estaba muy preocupada porque yo no soy, o sea, yo soy teórica, soy muy teórica, pero sabía que mi alumnado, pues era alumnado que venía a hacer el bachillerato artístico, que lo de hincar codos y teorizar y todo eso, pues le iba a resultar un poco complicado. Entonces, me pareció que podía ser como la solución, ¿no? Yo vi aquello y dije, uy, qué curioso, ¿no? Y pensé, pues esto puede ser para
para mi alumnado, ¿no? Puede ser la manera de contar historias, ¿no? De ahí que luego, cuando yo en el verano estuve, bueno, la serendipia hizo que también en ese momento yo estuviera dinamizando el MOOC del INTEF de narrativas digitales, y en un webinar Mercedes Londones me lanzó el reto, ¿no? Me dijo, ¿y vosotros desde lo visual qué hacéis con las narrativas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues yo fui haciendo como mi pequeño coctelito con todas estas cosas que me iban pasando, y en julio de ese año, en julio del 2015, yo estaba haciendo un ejercicio creativo. Todas las mañanas me levantaba, ese ejercicio creativo lo tengo en el Facebook, se llaman micropensamientos. Todas las mañanas yo generaba un micropensamiento, ¿no? Y lo colocaba ahí. En julio de ese año el micropensamiento fue: no me cuentes historias, dibújamelas. Dibújamelas, que Ramón Besonías también mueve esto. Con todo lo que me estaba pasando, y pensé en ese título y hablé con Ramón Besonías y le comenté a ver si, porque yo ya había hecho algún proyecto con él, me había apuntado porque él es un fenómeno de las redes, ¿no? Él lanza así a nivel de dinamización, es muy, muy bueno. Sí, le gusta mover mucho, le Entonces, encanta. claro, yo había hecho ya alguna cosa con él y le dije, mira, Ramón, he pensado esto, ¿crees que lo podemos hacer? Y bueno, se apuntó inmediatamente y fue realmente pues el motor, ¿no? Porque realmente movió muchísimo y bueno, pues fue una manera de meternos en el dibujo y de aprender con un montón de gente, en aquel momento. Pero entonces yo saco la conclusión que tú no buscaste el visual thinking te encontró a ti. Fue totalmente serendípico. No sé si la palabra existe, pero fue serendípico. Sí, fue la casualidad, fue de chiripa. ¡Qué fuerte! Sí, yo no pensé, pero luego es verdad, Rosa, que yo me recordé en ese momento que yo en el instituto, cuando era estudiante, yo también utilizaba no era el visual thinking de esta manera, pero sí era muy visual. Yo utilizaba mucho lo visual para mis apuntes, mis esquemas. O sea, claro, a mí todo me entra por el ojo. En eso sí tenía cierta conexión. Claro, bueno, es como un poco como yo, que yo tenía todo el día presente la tecnología, pero no dabas por hecho que se usaba tanto porque lo tenías como algo intrínseco tuyo, ¿no? Y dices, bueno, si es que al final esto le va a venir bien a enseñárselo a la gente, ¿no? Eso es. Sí. ¡Qué fuerte! Bueno, y en todo este caso, el visual thinking llega y bueno, hay gente aquí que no sabe ni lo que estamos hablando de visual thinking, que tú y yo estábamos hablando del tema, pero en sí, ¿en qué consiste esta técnica o esta forma de trabajo? ¿Qué es una forma de trabajo? ¿Cómo podríamos definirla realmente bien? Ahí siempre hay confusión, ¿eh? Hay mucha gente que la considera o que hablan del visual thinking como que fuera una metodología. No es una metodología. Para mí, al final es una herramienta, ¿no? Es una herramienta cognitiva, una herramienta que te permite interpretar o aprender, ¿no? las cosas de otra manera, ¿no? ¿Y cuál es esa otra manera? Pues de manera visual. Al final, debajo del visual thinking está la organización visoespacial de los contenidos, ¿no? Es decir, tú en un libro o en un texto lo que tienes es una secuencia, ¿no? Lineal, tú vas leyendo de manera secuencial, y el visual thinking lo que te permite es organizar esos contenidos de otra manera, ¿no? De otra manera, pues tú en tu especialidad utilizas las líneas temporales, es algo, vamos, ¿no? Entonces, un libro es una línea temporal porque al final hay una secuencia, pero cuando todo eso lo condensas, ¿no? En una sola imagen, puedes hacer una línea de tiempo en donde además en el visual thinking lo que nos diferencia o lo que diferencia el visual thinking a lo mejor de un organizador gráfico, ¿no? Al uso, pues como puede ser un mapa conceptual o un mapa mental, es que esas herramientas, esos organizadores gráficos tienen una organización ya establecida previamente, ¿no? Es como hay una serie de indicaciones como muy concretas y además normalmente son muy textuales, se fundamentan más o se basan más en el texto, y en este caso hay un previo ejercicio que es la traducción visual de determinados conceptos. Es decir, cuando tú te enfrentas a un concepto tienes que traducirlo, tienes que buscar una imagen que lo represente, y en esa búsqueda pues está, ¿no? Hay un esfuerzo cognitivo y hay un trabajo de comprensión que sería una de las puertas de entrada, ¿no? De los primeros niveles, los niveles básicos de la taxonomía de Bloom, pero como luego tienes que seguir analizando, ¿no? Sintetizando, creando.
bueno, pues ahí se hace algo más complejo, ¿no? La herramienta es... Es que realmente nos entra todo por los ojos, o sea que es importante, ¿no? Esa parte visual, ¿no? Y lo que tú dices, luego también aquí aporta la imaginación, ¿no? Cómo interpretas tú lo que te está entrando por el oído, ¿no? Lo que tú estás escuchando, lo que estás leyendo, a una parte visual, ¿no? Esa metáfora visual que tú creas, ¿no? Efectivamente, es que yo creo que el poder un poco del visual thinking es ese, ¿no? El que no tienes no hay algo que te obligue, ¿no? O sea, en un mapa conceptual, pues tú tienes una estructura muy, muy concreta que tienes que seguir. Y aquí al final es utilizar tus propios recursos, tus propias imágenes, tus propias metáforas para poder acercarte y anclar el contenido, porque al final esto es así, ¿eh? O sea, es el dibujo lo que te permite es anclar determinados conceptos, ¿no? Anclarlos a tu memoria. Pues sí, Garbiñe, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, es súper importante y vamos a seguir del tirón, que parece que los albañiles se han ido a desayunar, no vamos a hablar muy fuerte, que no nos escuchen y vamos a aprovechar la grabación, pero totalmente de acuerdo. Yo, tú sabes que además te lo dije, ¿no? Que he hecho proyecto de Visual Thinking y luego lo que me ha pasado una vez que lo hice con mis alumnos de cuarto de eso es que luego continuaron haciendo muchos de ellos el Visual Thinking alrededor de los apuntes, me lo hacían en las notas Cornell, ya se quedó como algo intrínseco, ¿no? Como voy a hacer dibujitos de esto, ¿no? ¿Hay evidencia de que esto funciona, no funciona? Sé que es muy complicado, estudios científicos alrededor de la educación o evidencias, ¿no? Hay pocas, ¿no? Pero yo sí vi de mi práctica, de mi experiencia, que al alumnado esto le molaba un montón, ¿no? Bueno, sí. Eso es algo que yo, bueno, he hecho en falta, no lo sé. O sea, yo siempre estoy buscando información sobre esto y sé que hay estudios y hay evidencias científicas pues sobre cómo nuestro cerebro de alguna manera retiene más cuando los conceptos se asocian con imágenes, el efecto de superioridad de la imagen. O sea, sí hay determinadas evidencias que, bueno, pues que parece ser que indican que sí, ¿no? Pero son evidencias, creo que no sean, por lo menos yo no tengo constancia de que haya una investigación científica centrada en el visual thinking y en su utilización Claro. en el ámbito educativo, ¿no? Yo la única tesis que conozco, tesis doctoral, que es Pensamiento Visual y Educación de Pedro Urchegui, tiene o sea, está más enfocado hacia el ámbito de la educación plástica y audiovisual, ¿no? Hace un análisis ahí, toca de refilón, pero no se centra en el visual thinking tal y como lo entendemos, o sea, porque claro, visual thinking al final es la traducción, o sea, la traducción de visual thinking es pensamiento visual, pero claro, el pensamiento visual es muy amplio, ¿no? Y cuando hablamos de visual thinking en educación, o por lo menos cuando yo hablo de esta herramienta como muy concreta, ¿no? De los dibujitos, por llamarlo de alguna manera, con el texto, ¿no? Organizando Bueno, el asume que sois los frikis de los dibujitos, eso lo tengo, tendrás lo que tengo asumir, ¿no? asumido ya. Pero sí, aquí hay algo y me pasó a mí misma, en plan de que cuando hablamos de visual thinking, mucha gente lo que piensa es: yo no sé dibujar, esto no es para mí, esto no es, soy capaz. Y yo ya he visto que también tienes un montón de compis y de profes ya sumados al visual thinking, que luego hablaremos de ellos, ¿vale? Pero yo creo, yo te he escuchado muchas veces decir: no, aquí se puede dibujar y aunque haya un comienzo, todos sabemos coger un lápiz y dibujar, Claro, ¿no? claro, en mis talleres una de las preguntas que suelo hacer es esa, ¿no? Bueno, ¿y cuántos sabéis dibujar aquí? Y bueno, pues normalmente suelen ser pocas y muy tímidas las personas que levantan la mano, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque identificamos el dibujo con algo, con el dibujo artístico. Entonces, claro, es como que Claro. identificáramos, ¿tú sabes escribir? Pero igual no has escrito ni literatura, ni poesía, ni una novela, ¿no? Pero sabes escribir para registrar tus ideas o para organizar tus pensamientos. El visual thinking es eso, no es una práctica artística. Entonces, bueno, primero, la primera tarea si alguien quiere hacer visual thinking, es romper el bloqueo, porque mucha gente estamos bloqueados. ¿Por qué estamos bloqueados? Pues porque nuestro sistema educativo tampoco nos ayuda. No nos ayuda porque nos deja a un nivel de primaria en la formación artística, bueno, en la formación artística no, en la formación de lo que es el lenguaje visual, ¿eh? O sea, porque al final el lenguaje visual es otro lenguaje
en el que hay una parte que pueda ser o sea, en la que hay una lectura, ¿no? Podemos leer imágenes y eso de alguna manera, bueno, pues se puede seguir trabajando en algunas áreas que muchas veces no se trabaja por especialistas, pero bueno, pues yo sé que en las áreas de lengua se trabaja todo lo que es la lectura de imágenes, pero bueno, sin esa formación de base, ¿no? que tenemos los artistas o quienes hemos trabajado siempre con las imágenes. Pero luego hay otra dimensión, Rosa, que es la dimensión de producción. O sea, cuando aprendes un idioma, cuando aprendes cualquier idioma, tú aprendes a leer y aprendes a escribir y aprendes a expresarte en ese idioma. El problema con el lenguaje visual, que al final es otro idioma, es que aprendemos a leer imágenes por medio o con gente que probablemente no es especialista en ese idioma, pero nos falta la parte de cómo escribimos en este idioma, ¿no? Y eso es un problema que tiene la escuela. Dejamos de escribir con el dibujo cuando es nuestro primer acercamiento a la escritura. Los niños, antes que escribir, dibujan. Te dibujan los perros, te dibujan a su familia, te dibujan a... Yo tengo unos dibujos preciosos de mi hija aquí que son unos visual thinkers para mí maravillosos que representan lo que ella escribía en ese momento. Son su diario en ese momento, ¿no? Su literatura. Uh-huh. Qué bueno, sí, ¿no? Lo que te iba a decir también, pensando yo cuando yo estaba en plástica, ¿no? En el cole, ¿no? Yo recuerdo que muchas cosas, no sé si está bien o mal, pero muchas veces lo que nos limitábamos era reproducir lo ya hecho, ¿no? Un cuadro de Van Gogh, la copia, ¿no? Te hablo de total desconocimiento porque esto sí que no lo he hablado contigo yo comiendo, ¿eh? Pero ahora que lo has dicho, digo, es que es verdad, yo reproducí cuadros de Van Gogh, hice muchísimas cosas, pero siempre teniendo como algo de referencia, no algo que yo tuviera la creatividad de hacerlo. Es raro que se haga eso, quizá a lo mejor a día de hoy ya sí hay profes que lo hacen, pero yo recuerdo en mi época que más bien era todo reproducir y calcar. Claro, y ¿no? ten en cuenta, Rosa, que también reproduces y calcas obras artísticas. Entonces estás muy lejos de lo que el dibujo te puede dar, o sea, porque el dibujo te puede dar a otros niveles, también te puede dar mucho, ¿no? O sea, en el dibujo está lo que es la escala de iconicidad, entonces tú puedes hacer un dibujo que sea muy realista, que se aproxime muchísimo, ¿no? A esa representación literal de lo que es la realidad, pero puedes hacer un dibujo como es el visual thinking, en los que la escala de iconicidad es una escala media-baja, donde al final te estés acercando más a los símbolos, a unos iconos, ¿no? Muy sencillos, para los que, o sea, que son accesibles a casi todo el mundo y que te permiten además reconocer, porque tú un muñecote, un monigote hecho con una pelota como cabeza y 4 líneas, te permite reconocer a una persona. Entonces, no necesitas generar, ¿no? los rasgos físicos de la persona, ni siquiera. Entonces... Claro. De hecho, es que en mi cole, yo aquí en el cole donde estudié, mi amiga Chingy, Chingy era una niña de Hong Kong y ella, pero ella llevaba intrínseco el dibujo, o sea, era brutal desde pequeña, o sea, tenía como, yo la analizaba y la miraba su cara mientras dibujaba y ella tenía el trazo, lo tenía intrínseco. Esa gente, además nos hacía unos dibujos de manga, nos dibujaba Doraemon a la Sailor Moon, yo me acuerdo que me hacía la Sailor Moon y era aquello una pasada, pero ves, ahí sí esa niña tiene ese pensamiento artístico, yo ya se le veía desde pequeña, es que dibujaba el Rey León con los ojos cerrados, era una cosa de... Y luego lo que tú dices, luego tenía, yo me acuerdo a mi otro amigo, que este era muy de hacer los típicos monigotes, ¿no? Los monigotes de los muñequitos, de hacer tonterías. Hay muchos niños también, que lo he tenido como alumno, y yo me acuerdo de este compi, que se dedicaba a llenar de garabatos la libreta o mientras el profe dibujaba y allí haciendo sus cómics y sus inventos, ¿verdad? Ya se va viendo un poco qué niños tienen ese pensamiento, analizándolo un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy más de, a lo mejor, de escribir con colores, de hacer más, yo me hago como mis esquemas en la libreta, pero todo escribiendo. Quizás porque no me desarrollé ese visual, ¿no? Ese dibujo, pero creo que se va viendo, ¿no? Tú lo detectas ya también los niños. Y lo que está claro, Rosa, es que no vivimos, o sea, en nuestro mundo donde nosotras nos formamos o nos construimos como personas, no es el mismo mundo en el que se están conformando nuestro alumnado. O sea, hoy los chicos y chicas viven en lo visual, o sea, están continuamente, ¿no? Rodeados de imágenes que bien pueden ser fotografías, vídeos, o sea, es otro
mundo, es otra manera de aprender la realidad, ¿no? Entonces, claro, nosotros venimos del mundo del texto y nos cuesta muchísimo, ni siquiera somos capaces de cuestionar la posibilidad de que el texto no sea imprescindible para aprender. Que yo creo que es una de las claves o sea, nos tenemos que enfrentar a ese miedo, porque, bueno, puede haber quien aprenda por medio solo de vídeos. El texto, me refiero al texto escrito, ¿eh? El texto al final hablado es necesario, es nuestra manera de comunicarnos, ¿no? El lenguaje. Pero bueno, el texto escrito es algo que bueno, facilitó el encapsulamiento del conocimiento, ¿no? Pues con la creación de la imprenta y bueno, pues eso permitió que se democratizara, ¿no? El saber. Pero hoy en día Internet ha venido a democratizar el vídeo y el audiovisual. Es otra manera, ¿no? Igual tenemos que empezar a cuestionarnos determinadas cosas y yo siempre digo que para mí el visual thinking es un poquito la trampa para que o sea, es como ponerles el cebo para que vayan entrando en los contenidos. Tú tienes que leer, tienes que saber leer. Y bueno, si luego tienes que hacer esa traducción a tu propio lenguaje, ¿no? Si el texto para ti es un poco como chino y lo prefieres traducir a tu propio idioma, que es el de los dibujos, pues hazlo, ¿no? Entonces vamos a ir generando como esos puentes, ¿no? Entre dos generaciones, entre dos maneras de aprender, entre dos mundos, ¿no? El textual, el visual. Hay como cosas ahí que yo creo que tenemos que explorar todavía mucho. Pues sí, pues sí. Y luego ese equipo de Visual Thinking que has ido creando indirectamente, ¿eh? O sea, yo he ido viendo que digo, hay que ver que empezó esta mujer aquí, ella haciendo sus muñecos típicos, porque es que llevan tu firma, pero que ahora tenés a Miriam, a Angustias, ¿no? Profes que están ahí de haciendo visual y que es increíble. De hecho, hacéis el dibucedario siempre al comienzo de año, tenéis movimientos muy chulos en las redes, me da esta envidia sana de decir, qué guay lo que dibujan, me encanta, sí, ¿no? Bueno, yo ahí tengo también un mérito relativo, ¿eh? O sea, realmente, Ramón Besonías es una persona importante también en este proyecto porque creo que a inicio del proyecto fue una de las personas que dinamizó enormemente, ¿no? En las redes el no me cuentes historias, dibújamelas, ¿no? Sí. El proyecto aquel. Claro. Pero es verdad que, bueno, a partir de aquel proyecto ha habido gente pues que se enganchó, que seguramente pues encontró en el Visual Thinking una manera o una herramienta que le permitía, ¿no? Desarrollar su trabajo pues de manera más no sé, más cómoda o que se sentía bien en esa fórmula y es gente que está trabajando, ¿no? Y que seguramente es gente que ha encontrado evidencia, como yo encontré, evidencia sin que luego se haya convertido en un estudio científico, pero sí evidencia de que funciona. Yo recuerdo hace ya unos años que no estoy en el aula, pues por avatares de la vida, ¿no? Me he tenido que mover de un sitio a otro, pero el año que estuve yo, que trabajé 2 cursos con bachillerato, el Visual Thinking, recuerdo que cuando ya se iban del colegio el grupito de alumnos, o sea, vinieron y reconocían, ¿no? Que al principio pensaban que la loca de Garbiñe que nos está diciendo que tenemos que dibujar y tenemos la selectividad al final de año, ¿no? Y venían reconociendo que, bueno, que ese mapa visual que hicimos a final de curso, ¿no? En una enorme pizarra doble, ¿no? Y en la que desarrollamos todo lo que había sido el arte desde el neoclásico hasta el arte contemporáneo, pues les había servido de muchísimo, ¿no? Y tenían pues esa imagen ahí clavada, ¿no? En el cerebro. Uh-huh. Qué bueno. Claro que sí que funciona. Yo lo que te comenté lo probé con este de Visual Thinking, donde con tiza líquida pintamos en las ventanas. Eso les mola un montón al alumnado, decoramos todo el centro y demás, ¿no? Ese proyecto lo he hecho 2 veces y las 2 veces ha triunfado, es de los preferidos de mi alumnado, ¿eh? Y luego también hice una práctica, la conté en lecciones de historia, de que permitía al alumnado hacerse chuletas a una cara, pero solamente podían ser dibujos, no podían poner nada de texto ni nada. Y lo publiqué en lecciones con las chuletas, era del tema de la Segunda Guerra Mundial y era brutal lo que se habían inventado para hacerse una pequeña chuleta que luego muchos decían, señor, si al final ni la he mirado, la tenía encima de la mesa y de nada más que dibujarle, además me acordaba de todo, digo, es que era lo que quería, era el fin, ¿no? de eso. No habrá evidencia, pero yo lo que he probado en mi propia carne, como tú y como Miriam y como todos estos profes, seguro que han visto que funciona, ¿no? Sí, bueno, yo la experiencia esa
esa misma la tuve, Rosa, porque claro, yo comencé a mi alumnado de segundo de bachillerato que tenían que hacer dibujitos bueno, pues en la asignatura, ¿no? Cuando ellos pensaban en la prueba de final de curso. Entonces yo les convencí por medio, pues eso, yo les ofrecí hacer las chuletas visuales y al final, pues un poco todo es el mundo de la experiencia, ¿no? O sea, tú pruebas y entonces, bueno, yo hice un examen con la primera chuleta visual y la primera chuleta visual fue un fracaso porque, claro, lo tenían todo en la chuleta visual. O sea, claro, habían hecho un mapa visual y allí habían puesto texto, los nombres y tal. Entonces, bueno, pues poco a poco tú vas también aprendiendo y yo luego pues empezamos a utilizar palabras tabús. Entonces, en determinados temas pues no podías utilizar determinadas palabras. En el mapa visual no podía aparecer esa palabra, o dibujos tabús, o tenían un número concreto de palabras o de dibujos que hacer. Entonces, bueno, era muy interesante porque, claro, ellos tenían que organizar visualmente los contenidos, pero luego tenían que hacer un examen de desarrollo. Entonces, claro, era brutal, ¿no? Cómo tenían primero que traducir el texto a imagen, pero luego volvían otra vez a desarrollar un texto, ¿no? Entonces, en ese juego yo creo que es muy interesante porque al final hay una profundización que muchas veces perdemos, ¿no? Y es verdad que hoy en día nuestro currículo no nos permite disfrutar mucho, ¿no? de los contenidos, pues porque es extenso. Bueno, además ahora está el debate eso, ¿no? El tiempo, siempre estamos peleándonos contra eso. Pero yo creo que es mucho más interesante profundizar, ¿no? El entrar en un contenido, entenderlo bien, porque eso te va a sentar las bases para luego posteriores desarrollos. O sea, el pasar por encima de todo de manera muy superficial no nos aporta muchas veces conocimiento, que al final es el objetivo de nuestra profesión, ¿no? Pues sí, Garbiñe, la verdad que lo que comentas, ¿no? Practicar con este tipo de proyectos. De hecho, lo de la chuleta visual luego ya lo vio mucha gente en las redes y es algo que gusta y mola mucho. A mí la verdad que fue muy buena experiencia. Y lo que tú dices, también hay que hacer un buen uso, ¿no? No un abuso y trabajarlo de otra forma, ¿no? Pero para meterte en este mundo del visual thinking, bueno, tú has hecho muchos cursos y como yo, ¿no? Por los también cursos online, ¿no? Tu curso del INTEF lo petó, del Visual Thinking, el Visual Mock, ¿no? Que está por ahí. Pero para leer sobre esto, para aprender, seguro que hay gente que dice, bueno, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué libro puedo tomar? ¿Por dónde puedo aprender? Yo creo que los que estáis escuchando ahora, creo que es momento de coger papel y boli, porque Garbiñe, cuando le he comentado, me tienes que decir algún libro, ha venido con una montaña de libros, lo tiene ahí encima de la mesa y nos va a hablar de libros que merecen la pena, que yo también me voy a apuntar por aquí ahora. Yo, antes que hablar de libros, yo creo que sería bueno visitar visitar los dos blogs que se generaron con el proyecto No me cuentes historias, dibújamelos. Hay dos blogs, en una primera edición que trabajamos sobre todo, dinamizamos Ramón Besonías y yo, y en una segunda versión, o en una segunda edición o un segundo momento, incorporamos al proyecto pues a Clara Mejía, a Clara Cordero, a Rocío Copete, a Ana Mangas y a Dolores Ojeda, la gran Dolores Ojeda. Pero, ¿y tu blog, no? En mi blog también, en mi blog también hay muchos materiales, pero bueno, yo creo que sí, que son sí, espacios donde se puede encontrar pues de manera un poco desordenada igual, ¿no? En los blogs que hicimos con el proyecto sí tratamos de generar algunas etiquetas para ordenar, pero bueno, fuimos construyendo a medida que íbamos pues trabajando, ¿no? Entonces, y en mi blog también, lo que se puede ver es un poco la evolución, ¿no? Y ahí quien tenga mucha vergüenza ahora de hacer cosas, que mire mis primeras producciones, porque va a ver que esto se aprende, ¿no? Que esto también necesita de un desarrollo, ¿no? En mi blog o en Instagram. De hecho, no sé si te ha dado por poner tu nombre en Google y pones Garbiñe y vas poniendo la L de Larralde y te va saliendo Visual Thinking. Google ya va implícito en tu búsqueda de Google. No sé si te ha dado por hacerlo. Ya tengo mi papel, ¿no? Es como las actrices que ya tienes. Estás posicionada, ya tienes el papel y no sales del papel, del rol del Visual Thinking. Sí, bueno, es parte de mí, pero a mí me interesan muchas otras cosas de la educación también, pero bueno, es mi manera de acercarme a la educación.
Y bueno, Rosa, retomo un poco lo de los libros, porque bueno, sí, yo tengo aquí El una gran libro. colección, es verdad que son libros, yo no sé si sirven para aprender a hacer visual thinking, porque bueno, al final aprender a hacer visual thinking yo creo que pues aprende haciendo, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas aproximaciones, casi todas son desde el mundo de la empresa, ¿eh? Entonces, que luego hay que hacer la transferencia, pero bueno, los profesores somos especialistas en esto, ¿no? Tomamos temas de otras áreas, ¿no? De conocimiento y las traemos a nuestras aulas. Entonces, bueno, yo creo que Dibújalo de Fernando de Pablo es uno de Fernando de Pablo Dibujario en las redes, creo que es uno de los, es un manual con algunos ejercicios prácticos que creo que puede ser como muy útil y por hablar de algo de producto nacional, ¿no? eh, Bueno, comentabas también, es que hay muchas cosas del mundo de la empresa que se aplican para el mundo educativo. Es que no olvidemos que los niños luego salen al mundo empresarial, o sea, efectivamente. el design thinking y muchas Eso cosas es. que se aplican en clase vienen del mundo de la Eso empresa, es. ¿no? Tenemos luego también bueno, hay otro libro también que está escrito por, bueno, escrito por Fernando Vidal y ilustrado por Miriam Artola, Mushote Potolovat, que es como muy conocida también en el mundo del visual thinking, sobre todo en el área de empresa, pero bueno, también está haciendo muchas cosas en educación. Y ese libro se titula Pensamiento Visual, pero ese está más enfocado a usos sociales, ¿no? La herramienta del dibujo como generador de diálogos, ¿no? En equipos, en grupos sociales. Y luego, bueno, pues hay una gran cantidad de libros que son de autores norteamericanos normalmente. Dan Rohan, que es un poco el padre del visual thinking, ¿no? Que tiene Este es el de el las de la servilletas, de tu mundo en servilleta, una eso es, y luego servilleta, tiene ¿no? otro que es bla, 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 qué hacer cuando las palabras no funcionan, ¿no? Y bueno, pues él es el que inició un poco, el que trajo el pensamiento visual de Rudolf Arnhem, que es otro libro, pero este ya es un libro como es un poco arduo, es tedioso y sobre todo está más especializado en temas más relacionados con el arte. Entonces es muy duro para empezar por ahí, pero bueno, pues es otro referente. Entonces, de Rudolf Arnhem pasa que este libro se escribe en los años 60, por ahí, retoma Dan Rohan, que es el autor que hemos comentado antes, y él lo traslada a empresa y empieza a hacer sus libros, bueno, o su propuesta, ¿no? Y ahí es donde ya toma un poco el nombre de Visual Thinking, un poco en esta línea que trabajamos nosotros, ¿no? De dibujitos o de monigotes relacionados con, bueno, pues con una serie de elementos, ¿no? Los contenedores, los conectores, el texto sencillo para generar pues esos mapas, ¿no? Esos mapeados visuales. Y luego pues hay otras personas como Suni Brown, que habla del garabateo. Ella es la especie, o sea, cada quien además utiliza un término, ¿no? Para Suni Brown es el garabato, para el sketch es para Mike Roth. Entonces, bueno, cada visual thinker tiene un poco su propuesta, ¿no? Y esos son. Yo luego tengo algunos libros, bueno, pues eso, de Suni Brown está el de El Garabateo, el de Sketchnote. No, hay un libro que yo lo tengo últimamente, o sea, lo tengo todavía sin leer, pero que es un diario visual de Georgia Lupi y Stephanie Posavec, que a mí me parece muy interesante porque es un acercamiento a lo que es la lectura, el análisis de datos, un tema muy matemático, pero desde la Qué parte bueno. visual más relacionada con lo artístico. Yo creo que abre como muchas posibilidades para trabajar cosas de análisis de eso, de datos, con imágenes, ¿no? Cerca del visual thinking. Entonces yo estoy un poco analizando un poco esta posibilidad. Bueno, yo tengo así como varias vías abiertas de investigación y entre ellas. Y luego, pues es que realmente el visual thinking, toda aquella información que podamos también encontrar sobre organizadores gráficos, bueno, pues eso también nos va a servir de ayuda, porque al final es hacer una Bueno, traducción. tú te,
Tú en tu blog tienes una baraja maravillosa, que a mí, a mis niños me salvó la vida, esa baraja que yo imprimí, plastifiqué y te la puedes descargar, pones baraja Visual Thinking y os sale en Google, ¿eh? Y a mis niños, esos organizadores gráficos, les dio la vida para dónde empezar. Es lo más tonto, por así decir, pero te da muchas ideas para poder empezar. Sí, eso está en el blog está. Y luego en el blog también hay un pequeño libreto que escribí yo un poco tratando de aclararme las ideas sobre lo que es el Visual Thinking, ¿no? Yo estoy trabajando también, tengo un proyecto más a largo plazo, estoy viendo a ver si puedo hacer algo más serio, ¿no? de aquel librito, y la próxima vez igual te puedo vender mi libro en vez de los libros de otros. Eso, es verdad, no tienes libro. Pues igual puede ser, igual puede. Bueno, has dibujado para muchos libros. He dibujado para libros, o sea... sí, tengo, bueno, hay ilustraciones mías, sí, Robert Schwartz tiene su libro, en su último libro tiene la que me hizo mucha ilusión verlo, lo tengo yo el libro. Ciro López también tiene en su... Es verdad, yo he hecho ahora la review de esencia del libro y es verdad, sí, sale también. Y hay algún otro más, ahora mismo se me escapa, en el vuelo así, no. Y luego lo que he hecho también es dibujar muchos libros, pero porque yo muchas veces cuando leo necesito organizar eso de manera visual y a mí me sirve como aprendizaje. Entonces, bueno, he tenido un proyecto durante un par de años con Grao haciendo ilustraciones en la revista, ¿no? En el aula de secundaria, pues ilustrando libros. Y bueno, pues ahí me he acercado a la neurociencia, de ahí me he acercado a la evaluación, ¿no? O sea, a otros temas que, bueno, para mí son fundamentales, ¿no? En mi profesión. Sí, bueno, tu Instagram es todo una formación, ver todas las imágenes que haces, ¿no? Todo lo que tú te formas y lo plasmas en ese pensamiento visual. Y ahí están todas mis preocupaciones profesionales, ¿eh? O sea, porque cuando yo me preocupa la evaluación, pues entonces empiezo, dibujo, busco información, leo libros, leo textos, leo artículos y los dibujo para ir organizando, ¿no? Qué bueno. Pues de verdad que, bueno, nos ha dado un poco de tregua el albañil. Antes ha sonado antes, pero otra vez ha parado. Pero sí, todo un recorrido, Garbiñe, con lo que comentas, ¿no? Yo creo que nos falta por completar, porque habrá gente que dirá, ¿con qué hace los dibujos? La herramienta rey para Garbiñe es su Procreate, por si aquí os estáis preguntando. Ella tiene su iPad, su Pencil, yo la he visto en directo, ¿verdad? Y Procreate es con la que dibujas, ¿no? A ver, yo también tengo que confesar que hasta que no conseguí la herramienta con la que me sintiera cómoda, yo dibujaba a mano, luego le rotulaba con un Pilot, lo pintaba, muchas veces luego lo llevaba a una aplicación, a Photoshop, la trabajaba en Photoshop y luego la publicaba. Pero el día que alguien en un taller me permitió coger el Pencil y hacer una sola línea sobre el iPad, de verdad, o sea, yo flipé, o sea, ya es que dije, creo que no duró una semana, a la semana siguiente yo ya estaba comprándome mi iPad, y creo que el que tengo ahora ya es el tercero, o sea, porque me parece, o sea, es brutal la herramienta. Yo entiendo que hoy en día igual en otros sistemas operativos también habrán generado sus esto, pero yo... Sí, pero el trazo del Pencil, o sea, es desde brutal. Luego, vamos, yo me quedo con el iPad y con el Pencil, vamos, sin duda. Y el Procreate, porque además el Procreate solamente podemos trabajarlo en el iPad, entonces evidentemente para mí es vamos, sí, no tengo duda. Garbiñe, que vivimos que casi te quedas sin iPad, que te lo dejaste en el avión, en la mochila. Historia. Acuérdate de aquella formación, que venías a dar una formación, te recogimos en el aeropuerto y Garbiñe se había dejado la mochila con el iPad en el avión y de verdad que fue todo un alineamiento de suerte que apareció la mochila, pero pasamos yo diciendo, no puede ser el iPad de Garbiñe, Dios mío de mi vida. Pero bueno, no, todo se resolvió de manera rápida. Todo se resuelve, pero encima es que venías por una formación, es que encima era la putada. Nada, porque dice, claro, pues dice, bueno, tengo las cosas en la nube, me compro otro, pero es que que tengo la formación en 3 horas, Dios mío de mi vida, Pues bueno, Garbiñe, para terminar,
sé que estamos viviendo una situación, bueno, que estamos ya todos hartos y hartas, pero cuando acabe esto, se acaba, ¿dónde te gustaría ir o dónde nos recomendarías ir de viaje, qué visitar? Por un lado, ¿dónde te gustaría ir? Y por otro, ¿qué nos recomiendas de visitar o de ir a algún lado? O, por ejemplo, también por aquí o por tu zona, que a lo mejor no podemos salir fuera muy lejos, pero un sitio que te guste mucho, que nos recomiendes, y otro que dices, cuando acabe esto, me planto allí, bueno, sí o sí. Ver, yo voy a hablar de mi pueblo, porque es que si no mi madre me mata, o sea, que siempre me dice que ando por ahí y que nunca cuento, ¿no? Y bueno, yo soy de un pueblo muy pequeñito del norte de Navarra, Lesaca, es un pueblo que está frontera con Francia y con Guipúzcoa, es en la puntita de Navarra donde se toca con Guipúzcoa, con Irún y con Francia, ¿no? Es una zona muy preciosa, una zona montañosa, no es Pirineos, pero es una zona montañosa y muy bonita, pueblitos, pues eso, pequeños, rodeados de verde, ¿no? Y luego muy, muy tradicionales, o sea, igual esa es la parte, ¿no? Donde si realmente quieres conocer un poco de lo que es la cultura vasca, ¿no? Al final, en esos sitios puedes encontrar mucho, ¿no? Son pueblos donde se habla el euskera y donde se viven las tradiciones, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Se come muy bien, ya sabéis, bueno, el País Vasco al final es y bueno, yo soy de la zona de Navarra que bueno, pues que linda con el País Vasco y que somos de alguna manera, que formamos parte de esta cultura, de la gran cultura vasca, ¿no? Entonces, pues se me la apunto para ir con la furgo, sí, no, yo te recomiendo de verdad, y además cuando vengas, bueno, ya te diré con quién hablar, porque tenemos además gente encantadora. Merche, la panadera del pueblo, es la maravilla, porque vas donde ella. Yo siempre suelo invitar a la gente a que vaya donde ella, porque ella, bueno, os suele es la oficina de turismo perfecta, ¿no? Del pueblo. Entonces a mí Lesaca, eso es apuntarlo bien, Lesaca Navarra es un sitio maravilloso. Y luego, ¿dónde me gustaría a mí ir? Pues yo es que ahora tengo el corazón partido, porque por un lado me gustaría volver a Marsella. Para mí Marsella fue mi primer gran shock, ¿no? De la chica de pueblo, ¿no? Que había vivido en Bilbao, ¿no? Pero de repente llegas a Marsella en el año 90 perdón, ¿en qué año fui yo? 91, en el año 91. Y no calcules cuántos han pasado. No calculo, pero bueno, en el 91, y para mí fue flipante, porque yo mi primer aguacate me lo comí allí, no sé, yo seguramente aquí habría aguacates en aquella época, pero un aguacate que me lo dio una amiga que era magrebí, o sea, es que era una cosa, no, pues impresionante comiendo aquello, y los mangos también en aquel momento. Yo conocía gente, pues tenía amigas coreanas, una amiga de Seúl que te contaba las cosas del metro de Seúl. Bueno, para mí fue como, ¡oh! Existe mundo, o sea, esto es enorme, ¿no? Y hay tantas cosas que conocer y tanta gente, ¿no? Además, bueno, Marsella, que es una ciudad además, pues eso, muy, muy cosmopolita, ¿no? Allí hay una mezcla de culturas, es un cruce de culturas impresionante. Yo disfruté muchísimo. Sí. Estuve de Erasmus y luego me quedé 4 años a vivir, ¿eh? O sea que bueno, que fue... A mí me gustaría mucho, porque además con la pandemia sí he retomado cierto contacto con algunas personas. Hoy las redes te permiten retomar contacto con gente de allí. Entonces, claro. Y acordarte y Marsella de es una ciudad preciosa. Es una ciudad preciosa, mediterránea, y con una luz y con un esto que yo recomiendo. Y luego... Pues no la he hecho me he hecho Francia, pero no me la he hecho con la furgo, me la apunto. Sí. Y luego hay otro sitio pero por el cariño también que enorme que le tengo, que es El Salvador, o sea, un país muy chiquito, con muchos problemas, pero que a mí me tiene enganchado también el corazón, y con una gente maravillosa, o sea, una gente que te lo da todo. Y se puede quedar sin nada porque tú, por acogerte, ¿no? Y por darte. Entonces, sí, y las zonas campesinas, o sea, y es un país, pues de esos países que sufren muchísimo. Y bueno, yo viví 8 años allí y realmente es un país que quiero con toda el alma, o sea. ¡Qué bueno! Pues bueno, Garbiñe, llevamos ya casi 1 hora hablando, que yo desde aquí te quiero dar las gracias. Hemos sobrevivido al podcast, y nada, desde aquí darte las gracias por todo lo que estás aportando. De verdad, has abierto un mundo en el Visual Thinking, aunque sé que tú dices que hay más personas, pero para mí empezaste siendo referencia y luego, pues claro que sí, seguimos a muchos más profes, pero de verdad que gracias, y gracias por aportar tantísimo, y que sigas así, que no pares, que seas ese manojo nervio
Silvio, que no pares de dibujar y de enseñarnos y aportando y aprendiendo para aprender de ti todos nosotros, ¿no? Pues muchas gracias a ti bueno, pues por tus palabras, por todos los piropos que me echas. Yo soy muy de pueblo, entonces en ese sentido muchas veces, bueno, y lo suelo decir, estoy aprendiendo a convivir con mi síndrome del impostor, de la impostora en este caso, ¿no? O sea, muchas veces siento que ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pero bueno, estoy aprendiendo a convivir con ello. Creo que es algo que las mujeres además tenemos que hacer, tenemos que vencer ese... De hecho, ayer Manel Trench por WhatsApp me mandaba un artículo, te lo voy a mandar ahora por WhatsApp, sobre el síndrome del impostor en las mujeres, que es muy común. Te va a gustar la entrevista, te la voy a pasar. Pues yo estoy aprendiendo, no creo que ya he aprendido a convivir y ya no me genera tanto conflicto cuando alguien dice que, bueno, pues que soy experta en visual thinking. Bueno, soy experta en transición, en camino, todavía tengo mucho que aprender, pero y bueno, te quiero agradecer muchísimo el haberme invitado, Rosa. Para mí siempre es un placer, enorme placer hablar contigo, porque bueno, yo te he oído en varios podcasts que tú dices que aprendes muchísimo en tus podcasts hablando con otros docentes, y yo aprendo muchísimo porque yo muchas veces voy al trabajo, cuando voy caminando, tengo 45 minutos más o menos caminando, me pongo mis cascos y pongo tus podcasts y voy aprendiendo, y para mí me parece que es una de las... es que es un lujo, porque es que es un lujo, cómodo, es muy cómodo, o sea, tú tienes la formación, la tienes en tu móvil, y no aprovechar estas cosas hoy en día me parece. Entonces, muchísimas gracias. Sigue así, Rosa, de verdad, sigue deleitándonos y invitando a gente interesante, ¿no? Tan interesante como la que has hasta hoy, todos los anteriores tan interesantes como los que has invitado. Que también lo tuyo. Sí, no, hombre, lleva su trabajo, tiene su postproducción, tiene su tarea, la verdad que lleva su hora, pero el feedback que me llega de todos vosotros es buenísimo, así que vosotros me animáis a seguir. Si fuera porque no tengo feedback, hubiera dicho a tomar por saco, que esto me lleva muchas horas, pero es verdad, aprendemos todos y todas, y nada, como tú dices, se puede escuchar las veces que queramos y cuando queramos, porque no va a pasar de moda, ¿no? Que es información para cuando queramos. Así es. Así que te mando un besazo. Un beso muy grande y mucha suerte con lo que sigue. Ahí estamos, en camino. Gracias. Venga, chao.